Bien, mis hermanos, pues voy a grabar este video que también me hubiera gustado grabarlo hace algunos días, pero simplemente no lo pude hacer. Parecería que fuera monotemático el video, pero no es así. Ciertamente voy a tomar el primer tema que está muy claro en el título, pero necesariamente tengo que explayarme o ampliar en otros tópicos, ¿verdad? Pero bueno, entremos en materia. La pregunta clave, especialmente generada por unos videos de una iniciativa católica, en donde se afirmaba de que AMLO, el presidente de México, consagró al diablo, al demonio, a México en ese acto que tuvo en su primer día de mandato en el Zócalo con los indígenas. Miren, voy a tratar de responder de diversas formas. La primera cuestión sería, a ver, ¿AMLO consagró a México? ¿México es suyo? Objetivamente no. ¿Cómo él le puede entregar al demonio lo que no es suyo? Para empezar. Si me salen con el aspecto, pero tiene la autoridad del presidente, etcétera. Bueno, es una autoridad además de un solo poder. O sea, no es dueño ni del país y no es dueño de todos los poderes. Porque hay un poder legislativo y judicial que él no tiene. Pero tiene la mayoría de su partido, etcétera. Pero habría que ver caso por caso. Me han llegado informaciones o he leído de que no todos los de Morena comparten en todas las cosas con AMLO. Y esto evidentemente el tiempo nos lo dejará saber si verdaderamente se va a respaldar o no respaldar. Aquí ha pasado algo similar en Estados Unidos con los republicanos. Que republicanos tanto previos a la elección como después de elegido Trump le han dado la espalda en ciertas cuestiones o absolutamente o le han metido zancadilla en ciertas cosas, etcétera. Entonces los propios republicanos. Entonces habrá que ver eso, solamente lo vamos a ver con el tiempo, si verdaderamente es significativo que se tenga la mayoría por parte de Morena y si verdaderamente van a respaldar a AMLO. Eso el tiempo solamente nos lo va a dar. Pero de antemano hay que entender que ni el país es de AMLO y ni toda la autoridad sobre el país es de AMLO. Ahora si me dicen, bueno, pero consagró con esa autoridad ejecutiva, espérale ahí, antes de brincar más para allá, yo te pregunto, ¿las demás autoridades ejecutivas que lo han precedido no han consagrado a Satanás también a México? Digo, es evidente y es sabido de cuántos presidentes masones hemos tenido. Y tú sabes que la masonería pura y dura y como tal, bastante lazo tiene con Satanás. O te pregunto, si el ejercimiento de un capitalismo salvaje que ha generado que México en su gran mayoría sean pobres como tal, ya no se diga la corrupción, ¿no son elementos que de alguna manera están a servicio de Satanás también? Es que este es el primer problema, hermanos. Me parece de que estamos en un reduccionismo como católicos. Estamos creyendo que solamente el demonio ataca por cuestiones de posesión satánica o por cuestiones de influencia o de infestación diabólica, etcétera. Y no es así, hermanos. No es así. Es más, les pongo nuevamente el ejemplo, que esto lo dicen continuamente los exorcistas. Es peor estar en pecado mortal que poseído por el demonio, porque también hay lo que se llaman posesiones por alma víctima. Personas que no estaban involucradas con Satanás, que eran santas como tal, y hay una permisión de Dios de que el demonio los sacuda. Bueno, se lo dice a los discípulos. Satanás ha pedido permiso de sacudirlos como trigo. Pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que después al día de esta confirmes a tus hermanos. Estamos hablando de personas que no estaban relacionándose con el demonio y Dios permitió un tipo, ese se llama vejación, que el demonio los sacudiera. Además de que yo he conocido, bueno, yo solamente conocí una persona que sí tiene una posesión y es una persona de misa diaria. ¿Por qué? Porque el demonio trabaja afuera, bueno, digo afuera en cuanto a su cuerpo, ¿eh? O sea, en los trances y todo ese tipo de cuestiones. Pero si su alma está en gracia,
y se muere esta persona que conozco que está poseída con una posesión real y verdadera, se va al cielo. ¿Por qué? Porque su alma está en gracia. En cambio, una persona que no puede estar poseída por Satanás, si está en pecado mortal y se muere sin arrepentirse, se condena en el infierno. Acto seguido, les voy a pedir que hagamos un ejercicio. A ver, suponiendo que el acto del Zócalo verdaderamente fue un acto diabólico, satánico, chamánico, en el sentido negativo de la palabra, ¿eso le agrada a Dios? No. ¿Eso le ofende a Dios? Sí. Acto seguido, ¿cómo hemos tratado a los indígenas? No hoy, por décadas y décadas y décadas y décadas, y no solamente el gobierno, tú y yo. ¿Cómo hemos tratado? Si hasta para echar carrilla, para despreciar a una persona le decimos indio, ¿o que no? ¿Cómo hemos tratado a los indígenas en México? Los gobiernos y nosotros propios como mexicanos. ¿No los hemos pisoteado? ¿No los hemos humillado? ¿No los hemos excluido? ¿No los hemos rechazado? Ahora la pregunta también hay que aplicarla, hermanos. ¿Eso le agrada o le ofende a Dios? Le ofende, ¿no? Pues no he visto que ni los que sacaron estos videos, ni todos los asustados de que, ya el presidente AMLO consagró al demonio, etcétera, pues lo consagramos desde hace rato porque hemos estado pisoteando la imagen de Cristo mismo en todos esos hermanos indígenas. Pero nos asusta solamente cuando hay unos rituales y todo eso, Eso lo único que nos está demostrando es que el católico no tiene una fe encarnada, tiene un espiritualismo de fe. Y pareciera que solamente los pecados más graves son estos de rituales y de idolatría y los sexuales, eso no les falta tampoco, y todo lo que tenga que ver con el aspecto espiritual. Pero espérate, estamos a días de Navidad. Y lo que estamos celebrando, no sé si te cabe en la cabeza, bueno, no te cabe, me queda claro, pero yo no sé si haces el esfuerzo de poder entender, de pasmarte ante esta realidad. Lo que vamos a celebrar en Navidad es que la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que no tiene espacio y tiempo, entra dentro del espacio y tiempo, toma nuestra carne y nuestra condición en todo, menos en el pecado, pero en todo. Y esa segunda persona nos dijo que lo rechazamos cuando al hambriento no le das de comer, cuando al sediento no le das de beber, cuando al desnudo no lo vistes, cuando al inmigrante no lo hospedas o no lo acoges, cuando al enfermo no lo visitas, o al preso, etc. Mateo 25, chéquenlo. O sea, hermanos, a ver, la primera cuestión es, no vaya a ser esto de que queramos aventarnos a la yugular, y no lo estoy defendiendo, van a ver que no estoy defendiendo, a la yugular a AMLO, al presidente, con estos rituales que se dejó hacer por los indígenas y todo ese tipo de cuestiones, para taponear la consagración que posiblemente hasta tú y yo hemos hecho cuando hemos menospreciado, pisoteado a los más vulnerables, a los más pobres, a los indígenas, por ejemplo. No vaya a ser que es eso, que quieras tapar tu propia conciencia. ¿Y sabes por qué pienso eso? Porque ni con los que generaron estos videos, ni los asustados, he escuchado una sola cosa, reconociendo precisamente la realidad que vienen viviendo los indígenas desde hace mucho tiempo en México. Ahora bien, ciertamente te voy a responder. Ese acto para mí fue un tipo de cuestión ya de que pueda estar relacionado a Satanás. Yo personalmente tengo mis dudas, tanto a favor y en contra.
Hay elementos que sí noto, y por el conocimiento que tengo de los indígenas, porque precisamente son muchos los indígenas los que han venido a migrar acá a los Estados Unidos. Yo he trabajado con oaxaqueños en el sur de la Florida que no saben ni hablar español, ¿no? Y que tienes que hacerte valer más bien con sus hijos. Entonces conozco mucho de la realidad del indígena. Y te puedo decir que hay elementos que hubo en esa ceremonia que sí son verdaderamente actos prehispánicos, los cuales no condena a la iglesia, al contrario, los valora, no los pisotea. Los inculturiza la fe en este sentido, que es tomar lo bueno, bello y verdadero de las culturas. No todo lo de la cultura es bueno y bello y verdadero, pero lo que tiene elementos de esto y poderlo elevar hasta su máximo a través de la fe. Pero tengo que reconocer que si hay elementos, no voy a entrar ahorita en detalles, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tengo que decir, pero sí veo elementos que, ¿cómo decirles? Que sí estamos hablando de que posiblemente hay algún tipo ya de superstición, de espiritismo, de chamanismo en el sentido negativo de la palabra. Sí veo también elementos de esos. Y evidentemente ahí sí estamos hablando de que es grave. Que es grave. Entonces, creo que con esto puedo responder ya. Acto seguido, aquí yo podría terminar esto. Es lo que les interesa a muchos que querían que yo pudiera hablar sobre esto. Yo lo único que les puedo decir, para sugerencia, pero ¿qué podemos hacer y todo eso en dado caso? Pues eso está claro, yo también lo he dicho ya en otros videos. Mucha de la cuestión supersticiosa puede ser mera charlatanería, pero si está vinculada con el maligno, ahí sí son cosas serias. Ahí sí son cosas serias. ¿Cuál es la protección? La protección es la gracia. Tú vives en gracia y así consagren, reconsagren, te hagan brujería, lo que sea. Si acaso puedes, si Dios lo permite, o tener una posesión o una vejación o algo, una influencia demoníaca por alma víctima, pero tú estás en gracia, el día que te dé un infarto, te salvas, no hay bronca. Preocúpense, lo haya hecho AMLO o no lo haya hecho, porque estamos claros que cada vez prolifera más la brujería y todo ese tipo de cuestiones de supersticiones, el esoterismo, la New Age, todo eso, que abren puertas muy complicadas. Pero mira, si tú vives en gracia, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Trabaja para que los demás sigan viviendo en gracia, ¿eh? Pero repito, ¿cómo podemos vivir en gracia cuando despreciamos a nuestros hermanos y los más pobres y los más vulnerables? No sé. En fin, podría terminar yo aquí. Pero quiero dar algunas anotaciones que hice cuando dio su discurso, el primer discurso que dio en el Congreso, también en el Zócalo, y una conferencia, me parece que la primera conferencia de prensa con los periodistas. Saqué algunas cuestiones que apunté. Me gustaría mencionarlas. Ojo, de mí se acuerdan. Voy a tratar de hacer el ejercicio. Muchos van a terminar el video aquí, porque eso exactamente me van a dar la razón. Son catoliquitos, morbosines, que solamente les interesan este tipo de temas. Como ahora voy a tratar cuestiones políticas, a ella no les interesa. ¿Por qué? Porque mientras ellos medio están acomodados, mientras tengan internet para poder ver de qué otras maneras están consagrando el demonio a México, alguna cuestión de esa, o mensajes de supuestos videntes y todo eso, les encanta mucho de eso. Aquí van a cortar el video. Yo tengo forma de verlo después con las estadísticas, hasta dónde se mantiene la gente viendo el video. Y voy a tratar de hacer el ejercicio. Y de mí se acuerdan. Voy a tratar de mostrar la estadística. Que la inmensa mayoría no va a ver el video completo. Porque el restante, por ser cuestiones políticas, no les interesa. Nada más les interesa a ver qué Cristian opinaba sobre que si esto es del diablo o no del diablo. Si nos tenemos que cuidar, si nos tenemos que aventar agua bendita, ¿va? Pero bueno, para no alargarme de más también. Voy a decir varias cuestiones que escuché en estos 3 momentos que les mencioné. Unas cosas me parecen que hay que reconocérselas. Bueno, eso también se los recuerdo. Yo a nivel político siempre les he recomendado
que hay que condenar lo condenable y aplaudir lo aplaudible. En la campaña, si a alguien le pegué bien duro, fue a AMLO. Y a muchos de los que yo les llamo pejechairos, ¿verdad? Que lo seguían, pero sin aspecto de criterio. Y cerrados, y necios, y violentos, sobre todo. Entonces, pero ya nuestro presidente, nos gusta, ¿no? Es nuestro presidente. ¿Qué toca hacer? Pues lo mismo que yo hago con Trump. Le aplaudo lo aplaudible y le condeno lo condenable. Entonces van a escuchar mucho de esto, de lo que he percibido. Me parece que al ser sus primeros discursos y sus primeros actos dicen mucho. Esto, es como las películas, ¿va? Si la película generalmente en los primeros 15 minutos te tiene que dar un poco el argumento de lo que va a tratar, o aquí en Estados Unidos se habla de los primeros 100 días, ¿va? O sea, lo que haga el presidente los primeros 100 días marca más o menos la agenda que va a tener para en este caso acá en Estados Unidos, sus 4 años. Entonces, me parece importante rescatar lo que dice en sus primeras intervenciones, me disculpan. AMLO, porque esto pudiera darnos una clave de por dónde va. Muchas de estas cosas las menciona en campaña, pero nuevamente, que las vuelva a decir en sus primeros discursos, habla de que esto quizá vaya a ser lo más importante. Y en algunas cosas me alegro y en otras cosas verdaderamente me preocupa. A ver, primero empecemos. En el Congreso, básicamente volvió a mandarse un discurso de una retórica que básicamente yo encuentro pues resentida, ¿no? Con o sin razón, pero resentida. Y eso no me huele bien. Hombre, ya ganaste. En campaña, listo, te afloraba cierto resentimiento por la corrupción, por lo que te han hecho, por lo que tú quieras y gustes y todo eso, pero ya ganaste. No me parece un signo sano por parte del presidente que ya nadie le va a quitar la presidencia, ya es de él. Y siga muchas veces y empezando su primer discurso con elementos de resentimiento. Habló de fraternidad, pero en automático cuando yo le escuché eso, se me vino lo de la Revolución Francesa, que hablaba de fraternidad, pero una revolución atea. Y frater en latín significa hermano. A mí me gustaría preguntarle al presidente de México, si usted está buscando un México más fraterno, está hablando de hermandad. ¿Quién es el padre? Si somos hermanos, ¿quién es nuestro padre? Yo no sé verdaderamente si él está con la valentía como para reconocer a Dios como padre de los mexicanos. Le aventó, eso no falta en él, su ataque al sistema neoliberal. Habría que entender qué entendemos por neoliberal, pero no, en eso sí no me voy a explayar ahorita. Pero sin lugar a dudas, los elementos que sacó para atacar el sistema neoliberal, ni cómo defender el sistema neoliberal. En realidad estuvo bien el presidente en atacar tantos desastres que ha provocado este sistema, ¿no? Pero repito, tendríamos que aclararnos en el aspecto neoliberal, si yo obviamente condeno todo o no, etcétera. Pero en general, las críticas en donde puso, en la inmensa mayoría yo estoy totalmente de acuerdo y me pareció muy acertado que lo mencionara. Porque mucho de la tragedia que ha pasado en México es precisamente estos puntos que la acusó. Entre ellos, evidentemente, el más importante, que él siempre lo trae en la boca, es el aspecto de la corrupción. Mencionó de que quería un país modelo sin corrupción. Esto me parece que en una conferencia de prensa con los periodistas. En el discurso en el Congreso menciona de que nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes. Totalmente cierto. Habló de la desigualdad que ha generado privilegios para unos pocos. Totalmente cierto. Ya después habría que ver, eso lo está usando de manera demagógica, ese es otro pleito. Pero lo que está diciendo, las palabras que está diciendo, yo me alegro que se mencionen porque son ciertas y se necesita valor para decirlas, ¿no? Y en esto de los privilegios, él ha defendido a los mencionados ninis, que para aquellos que no sepan, pues se les dice así ninis porque ni trabajan, ni estudian, ni trabajan. Y él dice que es una falta de respeto, porque ellos son ninis porque ha sido culpa del gobierno que no les ha dado precisamente estudio y trabajo.
Hoy mismo yo le dejé un comentario a un líder pro vida y católico, en donde me parece se quejaba propiamente de que se le va a quitar la ayuda a los que estudian y trabajan para dárselas a los que no estudian y trabajan. Y le hice algunas matizaciones, les digo nomás rapidito algunas. A ver, la primera pregunta es, ¿nos hemos acercado a esos jóvenes que no estudian ni trabajan? ¿O ya de golpe y plomazo decimos, son unos flojos? No estudian ni trabajan por flojos. Lo mismo que siempre le aplican a los homeless, a los desamparados, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando tú te acercas a la realidad. Por eso nuevamente esa cultura del encuentro de la cual tanto habla el Papa Francisco. Acércate y te vas a dar cuenta de que muchos no estudian ni trabajan no por flojos, sino si verdaderamente por la corrupción que ha habido en el país, por los privilegios para unos pocos que ha generado una desigualdad. Pero no, nos vamos facilitas. No, no, no. Le están quitando a los que trabajamos y a los que estudiamos para dárselo a esos zarrapastrosos, flojos. ¿No? Ahora, ya apartamos a los que no estudian ni trabajan, no por flojos, sino por desigualdad. Nos quedamos con los flojos. ¿Nos hemos preguntado por qué son flojos? Que es otra situación que yo les menciono con los homeless, ¿verdad? Sí, yo ya he ido y le he ofrecido trabajo y no ha querido. El desamparado no ha querido agarrar trabajo. Está metido nada más en la droga y todo eso. ¿Has visto la raíz de su flojera? ¿La raíz de su apatía? ¿La raíz de su depresión? ¿Cuál es? No, es que hermanos, es muy fácil hablar y ningunear a los que están necesitados. Es muy fácil decir son pobres por su culpa. Es muy fácil decir estos no han estudiado y no han trabajado porque son unos flojonazos. No podemos ser tan simplistas. Y en este sentido, aun cuando AMLO no es santo de mi devoción, le tengo que reconocer que sea uno de los pocos políticos que lo está diciendo, mínimo. Ya no sé, vamos a ver si no es mera demagogia, pero pero lo está diciendo. ¿No les gusta? Pues entonces procuren que sus candidatos de sus otros partidos verdaderamente metan manos a la obra. O no vaya a pasar como aquellos como del PAN, que una vez estaban con unos indígenas y que tuitearon o en una red social pusieron de que ya prácticamente ya se iban porque apestaban un poquito, ¿ah? Los que AMLO les dice fifís, ¿ah? Pues ahí está la culpa. Si no les gusta un demagogo, un populista como AMLO, pues revisen cuáles son las otras opciones. Y cuando ves las otras opciones, ves por qué estamos como estamos. Disculpen, también mi tos. Presidentes que mencionó ahí en el Congreso. Evidentemente, pues me alegro de que le hayan dicho y gritado dictador a Maduro. Pero cuando presentó a Evo lo dijo como amigo. Son puntitos, yo no quiero satanizar, pero yo digo, pues quiénes son tus amigos, ¿va? Y vamos viendo por dónde pudiera ir la cosa en el futuro. Pero a la vez tiene elementos en donde te confunden. Si alguien dice, sí, ya ves, le dijo amigo a Evo, invitó a Maduro. Pero hay que ser nuevamente objetivos. Fue bien interesante que al rey de España inclusive le lanzó el piropo de que en México y España tenemos lazos que nos unen. Eso se lo dijo cuando mencionó al rey de España. No sé, quizás sea un poquito para camuflar, para que no se vea tan de izquierda, tan liberal, tan socialista o comunista o lo que ustedes quieren y gusten. Pero yo nomás les digo, yo trato de ser objetivo. Y esto hay que dársela como crédito, ¿eh? También me pareció aberrante que los piropos que le soltó a Silvio, ciertamente como músico y como poeta, ni quien diga nada, ¿eh? Pero como político en Cuba, yo que viví en Miami y cuando escuché tantas cuestiones que Silvio debería traer negociando en su conciencia, la verdad que yo no me le aventaría tanto piropo como le aventó. También he visto en estos primeros actos, en el caso de AMLO, un sectarismo que sí me preocupa, ¿no? Una visión sectaria, vamos a decirlo así. Por ejemplo, criticó el porfiriato. Porfirio Díaz no fue un santo.
Pero investíguenle, y ese hombre hizo muchas cosas grandes por México. Se equivocó en muchas otras, pero hizo muchas grandes cosas. Vuelvo y repito, lo que termina pudriendo es como decir, solo los de mi equipo, ¿va? Lo que les digo, lo de Trump, los mentados trumpistas, no, Trump todo lo hace bien, y lo que hace mal, no, eso son calumnias, eso no, eso es porque lo odian, no. Y están los antitrumpistas, ¿va? No, Trump en realidad todo hace mal, ni siquiera los calcetines se sabe poner, lo que sea, todo mal, y no reconoce nada bien. Esa mentalidad sectaria no ayuda y hace mucho daño, y la estoy alcanzando a ver en AMLO. La crítica que hizo el Porfiriato, y yo le podría probar, bueno, cualquiera que sepa un mínimo de historia, le puede probar cómo en el régimen de Porfirio Díaz, con todo y lo malo que fue, levantó e hizo por México lo que otros no han hecho, ¿no? Evidentemente su secta es de Benito Juárez. Su secta es la del nuevo logo que ahí pone, ¿verdad? En la sala de conferencia de prensas. Una secta que evidentemente pues va a la yugular con los conservadores. De hecho, cuando les dice que va a hacer las cosas lo antes posible para que les dé trabajo a los conservadores de ganarle después a él, dar marcha atrás, quiere hacer rápido los cambios, y eso, quieras que no, medio te asusta un poco, ¿va? Porque esto hay que decirlo, generalmente las líneas más liberales son más activas que las conservadoras. Los conservadores, como están más, yo digo que un poco acomplejados, tratan de frenar las políticas liberales, pero no rescatan verdaderamente lo bueno que los liberales ya tiraron. Les basta con taponear un poquito ahí. Entonces, estas declaraciones sí me parecen un poco preocupantes, ¿eh? Dependiendo. Si para las cosas buenas, si las va a hacer rápido, pues qué bueno. Pero si las malas, en realidad tiene pensado hacerlas rápida para que sea muy difícil que den marcha atrás otros políticos después de él, ahí sí que Dios nos agarre confesados. Él mismo lo dice para que después no sea fácil retrogradar, pero habría que entender qué entiende por retrogradar, ¿verdad? Sobre todo, no tanto él, gente de su gabinete que sí sabemos lo que es retrogradar. Para su mano derecha, esta mujer que, se me fue el nombre, que quiere poner lo de la eutanasia, etcétera, los que le van a decir que la eutanasia simplemente es un crimen, les va a decir retrógradas. O sea, para muchos de su gabinete sí sabemos que es retrogradar. Y si él se va a unir a esa parte, me parece muy fuerte esas declaraciones de que él va a hacer lo antes posible y le va a meter caña, ¿no? Para que cuando lleguen otros políticos no lo puedan cambiar. Ahí sí hay que orar bastante, ¿eh? Para lo bueno, ojalá lo haga, pero para lo malo representa un riesgo muy grande para el país. Después, evidentemente, le tengo que aplaudir que mínimo lo mencione, la prioridad por los pobres. Este dicho que él tiene, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no respaldárselo, hermanos? ¿Cómo no respaldárselo cuando nuestro país tiene mayoría pobres? Su afirmación de no gobierno rico con pueblo pobre. También habló de que va a ser bastante para quitar y romper el descarte a los ancianos. Todo ese tipo de cuestiones son totalmente compatibles con lo que un católico tendría que buscar. Ahora, los medios, como lo va a hacer, hay que estar muy al tanto de esto, ¿va? A ver, primero, que no sea simplemente discurso demagogo. Y segundo, si lo va a hacer, vamos a ver la ética de las vías y los medios, cómo lo va a hacer. Pero en esto estoy totalmente de acuerdo. Después soltó una frase que esta yo sí se la voy a anotar y se la voy a tener ahí guardada, porque Dios no quiera que termine abriendo puerta al aborto. Él dijo: todo ser humano tiene derecho a vivir y ser feliz. Esto lo dijo él. Si me sale con que mi mamá dijo que siempre no y que vamos a legalizar el aborto, si le da bola a su mano derecha, esta mujer que quiere ponerle eutanasia, habría que decir que AMLO es un tremendo y rotundo hipócrita. Porque si todo ser humano tiene derecho a vivir y ser feliz, lo que él tiene que promover
a nivel legislativo, las propuestas que haga y el mando de su gobierno, lo tiene que probar. Y la vida comienza desde su concepción y termina hasta su muerte natural. Cualquier cosa que atente contra eso, esta frase es una demagogia rotunda y ojalá hay que guardársela para que decirle, mire, en sus primeros discursos usted soltó esta frase y ahorita usted está dando la firmita del aborto o la firmita de la eutanasia. No sea hipócrita, presidente. Esta guárdensela, guárdensela. Después, también una cosa que me agrada de él es el cuidado del planeta, ciertas cuestiones. Nuevamente, hay que ver si lo pone en práctica, pero estar consciente del terrible daño que ha hecho este capitalismo salvaje, esta visión económica neoliberal rampante, por ejemplo, con el fracking, con los transgénicos. O sea, eso simplemente un católico tendría que leerse Laudato Si del Papa Francisco o los documentos de ecología que sacó Benedicto XVI, ¿eh? Porque pareciera que ahora solamente el Papa Francisco está hablando de estos temas, ¿no? Búsquenle. El Papa Benedicto también habló bastante de esto. Porque no somos dueños de la creación y de la naturaleza, somos administradores. Y está claro que no la estamos administrando bien. Otro elemento que mencionó, el aspecto de la austeridad. Yo ya lo mencioné en los videos de cuando estaba en campaña. Me parece que en unas cuestiones me parece totalmente infantil esto de querer ir en vuelos comerciales cuando él tiene una responsabilidad de llegar a tiempo, etcétera. Yo lo estoy de acuerdo, vende el avión y se compre uno más chiquitito, más pobrecito, pero volvió a decir que la austeridad del helicóptero y todo este tipo de cuestiones, que se va a bajar el salario, lo de los pinos, que ya no va a vivir ahí. Y en este sentido, la parte buena que sí le veo es que en esto sí hay que, a lo menos en eso, hasta lo que va en el mandato, sí hay que decir que está alejándose de lo que es el chavismo. Porque Chávez muy los pobres, pero desde siempre comenzó a vivir bien comodito. Como los comunistas y los socialistas promedio, ¿eh? En esto hay que reconocérselo. Más allá de que sea un infantilismo terrible, esto de que no, ahora yo voy a viajar en vuelos comerciales, compadre. Tú tienes que tener un transporte, un helicóptero, un avión, si quieres pequeño, sin lujos y todo eso, porque no te puedes dar lujo de que se te retrasó el vuelo. O sea, es un infantilismo, pero hay que reconocerle que hasta el momento está siendo congruente con esta parte. Y en este sentido, yo sí se lo aplaudo. Porque los mexicanos no tenemos un historial de políticos austeros que sean congruentes verdaderamente con una vida de austeridad. Y me encantó la frase que mencionó de que el servicio público no es para hacer dinero. Automáticamente me recordó a Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, que en una entrevista le escuché que le dijeron, y usted a las familias del Camino Neocatecumenal les dice que se involucren en la política precisamente porque las cuestiones en contra de la familia, ya ven que el Camino Neocatecumenal tiene familias grandes y promueve, y son los que llevan bastante gente a las marchas en favor de la familia. No quiere hacer la diferencia a nivel político y le dice, mire, a mí no me gustaría que los hermanos se metieran en política, pero yo sí les he dicho, si se meten en política, que sea gratis. Y tiene mucha razón en esta parte. Ciertamente de todo trabajador tiene derecho a su salario, diría San Pablo. Pero hay materias, y más en la situación que está la política, y más en Latinoamérica, y más en específico en México, que verdaderamente la única cosa que va a empezar a dar credibilidad a un político es cada vez que se aparte más del dinero. Porque ahí está demostrando que su intención es servir. Es algo similar con lo que yo hago con esto, lo de la publicidad, y que estoy continuamente tirándole a los evangelizadores que permiten publicidad en su canal de YouTube, y con el riesgo de que salga una publicidad contraria precisamente al mensaje de evangelización y que la única intención es su dinero. ¿Qué están dejando saber estos? Al no renunciar a su publicidad, a lo que les da YouTube, a los que les da Google, a aquellos que ponen publicidad de Google riesgosa como esta en sus portales, en sus páginas de internet. ¿Qué están diciendo? Que de alguna manera se les puede decir, o al menos se puede intuir, que no es verdaderamente
una intención de evangelizar tan pura, tan pura. A lo menos se puede dudar. Y si se enojan de que dudemos, pues cambia de estilo de evangelizar. En cambio, si te presentas con una persona que verdaderamente antes pasa penurias, antes de agarrar un centavo de una empresa que va contraria al mensaje que tú estás predicando, eso le da testimonio. Esa fue la potencia que tuvo San Juan Bautista delante de Herodes. Le pudo gritar sus verdades a Herodes porque le podía decir, ¿sabes qué? Tú no me mantienes. Yo vivo pobremente en el desierto. Muy apenas ando comiendo miel. Mi ropa es de camello. En este sentido, la pobreza nos da mayor libertad para predicar, mayor credibilidad. Y en este sentido, en la clase política en México, la verdad que yo no recuerdo verdaderamente políticos verdaderamente austeros. Podríamos decir que en la campaña era pura demagogia. Ya está haciendo ciertas cosas y en esto yo se lo tengo que reconocer y se lo tengo que aplaudir. Porque sí está renunciando a su salario. Porque sí está siendo austero. Simplemente no estoy de acuerdo en ciertas austeridades que debería usar un poquito más el sentido común. Por eso la iglesia, por ejemplo, diferencia entre pobreza evangélica y pauperismo. Hubo ciertas iniciativas pauperistas, como los Fraticelli, que ni siquiera tocaban el dinero, pedían que se los pusieran hacia aquí, porque no, ni siquiera, o sea, tú dices ya, too much, ese sí es un fanatismo, ¿eh? Pero, no sé, es un elemento que me agrada, con todo y que no me cae, AMLO, tengo que decir, me agrada ver que esté siendo coherente con respecto a la austeridad del servicio público. Y esta frase se las voy a repetir, me pareció tremenda. El servicio público no es para hacer dinero. Me encantó. Y ya sé que muchos están queriéndolo demandar y queriendo contraponerse y todo ese tipo de cuestiones, y que se las respondió, ¿va? Les dio el elotazo en el hocico, ¿eh? Bueno, si no les ajusta con el dinero que se les va a dar, seguramente va a haber otros ciudadanos mexicanos que por ese salario sí quieran servir al país. Elotazo en el hocico, ¿eh? Y yo estoy seguro que hay mexicanos que por un salario módico se pongan a servir al país, porque servir al país es precisamente su prioridad, no precisamente un salario. Después hay una cuestión que me causa un poco de confusión y a la vez no. Me confirma en ciertas hipótesis que yo he venido diciendo. En varios de estos discursos terminó piropeando a Trump, los acuerdos que ha tenido con él. Y Trump le ha lanzado piropos también a AMLO. ¿Quién creyera? Trump. Tú dices, son extremos. Y esa es la parte. ¿Cómo es posible que haya una buena relación entre AMLO y Trump? Si son agua y aceite. En esta parte es donde digo, no entiendo. Pero en la parte que digo, sí entiendo y completamente, es precisamente por lo que les he dicho. Los extremos se tocan. Y lo que hemos generado en el mundo son cada vez florecimientos de gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque las derechas no han hecho bien las cosas y automáticamente dan a luz izquierdas. ¿Por qué la inmensa mayoría, rotunda mayoría, por qué arrasó en las elecciones AMLO? Porque ya el pueblo mexicano está asqueado de la clase política que tenía. Ahora alguien me puede decir, pues sí, pero salimos de Guatemala para Guatepeor, posiblemente. Pero hay una razón. Igual acaba de pasar en Brasil. Entonces, esto para que lo contemplemos y sobre todo para que Dios levante verdaderos políticos integrales. Porque si no, ya los veo el próximo sexenio también no sabiendo ni de dónde agarrar. Y con el mentado discursito de el mal menor. Sobre migración, también lo tengo que apoyar en esta parte, al menos en el discurso. Vamos a ver si lo hace en práctica, de que obviamente quiere fomentar un crecimiento para que la gente no tenga que salir de sus ciudades, pero y que la inmigración sea optativa.
nuevamente yo les diría algo que grabé recientemente: aun cuando la gente tenga sus necesidades básicas, el corazón humano tiene que formarse de virtudes, porque si no, termina anhelando más. Y a esas gentes que se vienen porque no tienen ni siquiera lo necesario, aun cuando tú, AMLO, les dé lo necesario, después su corazón va a querer más. Va a querer tener los mismos carros que tiene un gringo. Pero el problema es que yo les digo, si en el mundo se tiene el promedio de carros que tiene una familia estadounidense, no habría petróleo. Es que es el problema. El problema está en que podemos sacar, esto es totalmente realista, sobran los recursos para sacar a todos los pobres de su pobreza, que es decir, que tengan sus necesidades básicas para vivir dignamente, pero el corazón humano siempre aspira más, y el problema es que ese más que tienen los países más prósperos no es realista, no se puede vivir así en todo el planeta, nos fregamos al planeta. Entonces ahí es donde tiene que entrar un discurso precisamente de austeridad, de simplicidad de vida, y no solamente por el gobierno, sobre todo por parte de nosotros los creyentes. Pero ahí seguimos embobados en estas teologías de la abundancia y que de la prosperidad, y los evangélicos pidiendo diezmos como descosidos y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, nosotros como cristianos, teniendo a Jesucristo pobre con mayúscula, estamos promoviendo un estilo de vida que no va nada de acuerdo al crucificado, que dijo inclusive que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos esa concepción espiritualista de, bueno, mientras rece, mientras no esté en pecado, mientras todo eso, y me voy a dar mis lujos y todo ese tipo, y a los pobrecitos sí, vamos a darles unas moneditas, pero espérate, después de que tengas esas moneditas, ese pobre quisiera las almohadas que tienes, y los carros que tienes, y la comunidad que, no, ahí ya no nos gusta. Por eso a muchos creyentes les da asquito los migrantes, porque los ven como amenazas. Estos vienen a quitarnos los lujos, nos van a obligar a compartirles. ¿Ven cómo está toda esta maraña? No podemos ser tan simplistas en este tipo de temas. Me encantó. Ahí sí, yo casi de estar enfrente, yo sí le aplaudo. Que haya mencionado los más de 30,000 millones que dan los migrantes en remesas. Este es un elotazo en el hocico para todos aquellos que te dicen, o con ahora la caravana, ¿verdad? Bueno, pues agárralos en tu casa. ¿Por qué tenemos que mantenerlos nosotros? Listo, esos mexicanos, gracias a Dios, los mexicanos y sobre todo los más necesitados fueron los más solidarios. Pero esto va a ser, el lotazo en el hocico son para esos mexicanos asustados por los migrantes y todo eso. Compadre, tú vives de muchas de las remesas, directa o indirectamente, de las remesas de otros mexicanos que están siendo migrantes en otro país. Eso de un cinismo, estar pisoteando al migrante que llega a México. Cuando México, la primera fuente de recursos que le entra es precisamente las remesas de los migrantes. Por eso cuando lo mencionó, yo casi digo, yo estar de enfrente, yo le aplaudo. Mira, compadre, aunque no me caigas bien, gracias por decirlo. Gracias por darle este elotazo en el hocico a tanto mexicano antiinmigrante que no sabe que si el país no se ha caído, fundamentalmente es por un pilar como las remesas de los migrantes mexicanos que se están partiendo el lomo en otros países. Ya voy a terminar. Finalmente, el aspecto que es el que sí me preocupa y profundamente, que ya lo había dicho un poco en tiempo de campañas, ¿va? Que me preocupaba la egolatría de AMLO. Esto, él habló, por ejemplo, de lo que se siente orgulloso es de mi honestidad, y estoy seguro que no les fallaré. Estoy preparado para no fallar. Son frases textuales que él dijo. Hermanos, sobre todo uno que trabaja en la evangelización y que inclusive conoce su propia miseria, qué frágil es el ser humano. Yo mismo les había dicho, ya no me acuerdo en qué video, a mí no me pasa violar por aquí, ni a una mujer, ni a un niño, ni a nadie. No me pasa por aquí violar.
Pero ¿les podría firmar un contrato de que yo no voy a violar? No. Tengo temor de Dios. Sé que basta que la providencia de Dios se retire un poco de mí, o yo más bien me retire de ella, y soy capaz de los mayores crímenes. A mí cada vez me asusta más los seres humanos tan confiados de sí mismos, muchos por el mentado coaching que ahora menciona esto ahí, que te sube la autoestima y todo ese tipo de cuestiones, que sería bueno que un día ya grabe algo sobre eso, ¿eh? Y muchas veces por un tipo de ideología pseudo-mesiánica como la que tiene AMLO. Esto sí me preocupa. Porque este hombre le tendremos que decir, suponiendo que has sido honesto, tú no sabes que mañana vas a ser honesto. Más te vale que tengas temor de Dios. Que no vas a fallar. Hermano, ¿en realidad tienes tanta confianza en tu humanidad? Es esta percepción de que creo que no solamente son los pejechairos lo que lo mesianizaron desde hace tiempo, sino que verdaderamente creo, me da la impresión de que él se siente casi un mesías. Y eso es preocupante. Primero porque mesías solamente hay uno. Y vamos a ver si mínimo en un discursito le da crédito. No como lo que ha dicho en campaña, que no, yo creo en Jesús como un buen maestro, como un buen ejemplo, etc. No es un buen maestro ni un buen ejemplo. Es Dios mismo, es el Mesías, el que vino, el único que ha salvado a la humanidad, el único que salva. Quiero escucharlo con esos pantalones, vamos a ver. Porque la impresión que me ha dado es de que no solamente es preocupante que los pejechairos lo mesianicen, sino que él ya se esté tragando su mesianismo. Nada más peligroso que tener un político que se cree la mamá de Tarzán, la solución para el planeta. Muy peligroso. Esto realmente es lo que más me preocupa en él. Algo similar con Trump, que es la parte que les digo que los extremos se tocan, ¿no? Trump cree que es la salvación de los Estados Unidos y del mundo entero. Sumamente peligroso tener hombres. Y vean los dictadores, vean a Hitler, vean los políticos que más daño le han hecho a la humanidad, tanto de derecha, de izquierda, liberales, conservadores, tienen en común un tipo de mesianismo explícito o implícito. Por esto yo sí oraría mucho. Para mí este es el punto más preocupante en el caso de la presidencia de AMLO. Él dice que el pueblo es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Es decir, él es el Mesías y su Dios es el pueblo. Bastante pinchurriento Dios tiene mi compadre. Porque el pueblo también se equivoca. Muchos de los dictadores fueron elegidos por la mayoría del pueblo, en situaciones similares, por cansancio, por hartazgo. El pueblo no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Y luego la frasita de eso, yo me hinco donde se hinca en el pueblo. O sea, son cosas que a mí, por lo que supone en la esencia, más allá de lo que se escucha o lo que se diga, lo que viene de adentro, si verdaderamente está creyendo en esto, peligrosísimo. Peligrosísimo. Pero con todo, yo quisiera, si dudo que vaya a ver esto el presidente, yo como mexicano, aún en el extranjero, yo sí le digo que finalmente yo no lo quería como presidente, tampoco quería a los otros, no voy a dar otra vez el discurso de mi posición, de lo que yo creía, pero ya es nuestro presidente y puede contar con mi oración, puede contar con mi apoyo en las cosas verdaderamente buenas y justas, y sin lugar a dudas, puede contar con mi confrontación, por mucho de que él pudiera tener represalias, pero puede contar por mi confrontación en las cuestiones injustas o que no tienen o que vayan en contra del orden moral que Dios ha puesto.
para aquellos que también, voy a cerrar con lo que comencé, para aquellos que le hayan dicho, sobre todo fanático, a este hermano que sacó el video esto de que lo consagró al diablo, AMLO y todo ese tipo de cosas, muchos de ellos son los que se escandalizaban que Fox le haya besado la mano a Juan Pablo II. Muchos de ellos son que se escandalizaban que el secretario de Gobernación Abascal fuera continuamente a misa. Son los que estamos perdiendo la laicidad, pues compadre, y entonces a esos chairitos anticatólicos, no, ahora están pegando brincos por un acto de religiosidad indígena, pero que se hizo. Ya los quiero ver con un mínimo de autocrítica, porque lo que están dejando de ver es de que no es que quieran un país en donde se respeta la laicidad, sino laicista, es decir, anticatólico. Lo único que buscan es que puedan existir las religiones que crean, que quieran, menos la Iglesia Católica. Es la piedrita en el zapato que quieren sacar. Y en esto ya dejaron ver el cobre, en el comportamiento de que no solamente no le condenan la participación en un acto religioso, aunque indígena, pero religioso, por parte del presidente, al cual tanto le besan los pies, sino que hasta lo están defendiendo, y aquellos que me parece que un poco de manera exagerada están poniendo de que ya consagró a México al demonio y todo ese tipo de cosas, están arremetiendo en contra de ellos, y virulentamente. No sean hipócritas tampoco ustedes, compadres, ¿verdad? Quisiera hacer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y chance una pequeña oración por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque también creo en las conversiones, en las verdaderas conversiones, y creo sin lugar a dudas de que Dios lo puede tocar. Entonces, los que se quieran unir, mexicanos o no mexicanos, finalmente orar por nuestros líderes es sumamente importante por la responsabilidad que tienen, porque pueden afectar a mucha gente o pueden beneficiar a mucha gente, y sobre todo porque el juicio que tiene un presidente delante de Dios es bastante cargadito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas oraciones, Señor, te las ofrecemos como oración de intercesión por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Te pedimos que todo aquello que está haciendo o que planea hacer, que está de acuerdo a tu corazón, lo bendigas, lo fortalezcas, lo hagas florecer. Y todo aquello que vaya en contra de tu voluntad, lo interrumpas de alguna manera, o nos des a lo menos a los mexicanos la valentía de salir a confrontar a nuestro presidente en cuestiones que simplemente no se pueden admitir. Te pedimos por su esposa, por sus hijos, y en general te pedimos por todo el mexicano, dentro o fuera del territorio nacional, para que verdaderamente seamos ejemplo de humanidad, y para aquellos que profesamos la fe en ti, seamos ejemplos de verdaderos cristianos, de verdaderos católicos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, y espero que esto les pueda servir para discernir y ampliar criterio.